esta parte del mundo. Pero ya eso nos explicará el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, pues quien, muchas gracias, doctor Miguel Ángel, por estar el día de hoy presente con nosotros. También ahora ya pertenece a nuestra casa de estudio. Le dejo entonces la posta a Héctor, al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, para que pueda empezar la ponencia el día de hoy. Así es, sí, doctor. Esperamos con muchas ansias la ponencia que tiene usted acá. Nuestros maestrandos están con toda la expectativa. Así que, doctor, iniciamos y termina la ponencia y vamos a ir recogiendo, pues, las preguntas de nuestros maestristas. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a toda la familia de la Universidad César Vallejo, especialmente a la Escuela de Posgrado y puntualmente al marco de la educación virtual de la Escuela de Posgrado, a su director, coordinadores, coordinadoras, a toda la plana docente, y por supuesto, lo más importante, a nuestros estudiantes, alumnos. Para mí es un honor, en verdad, estar con todos ustedes y un honor que me hayan invitado a formar parte de la familia de la Universidad César Vallejo. Quiero agradecer la invitación para decir mis opiniones, mi enfoque sobre un tema que efectivamente, como lo ha dicho el profesor Otto Terry, al puntualizarlo, es un tema muy complejo, es un tema transversal, es un tema de rigor jurídico político, y yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero sobre todo cuadrando el tema para que nuestros participantes tengan una visión cabal del asunto de fondo. Entonces, bajo esa premisa, quisiera solicitar acceso a la pantalla para poder compartir una presentación que he preparado exclusivamente para esta noche académica aquí en la Escuela de Posgrado. Ya tiene la opción para compartir, doctor. Papi, ya a la cama. Fantástico. Entonces, quería consultarles si ustedes pueden visualizar el PPT que les he presentado. Sí. Se ve muy bien. Ok. Entonces, voy a comenzar mi presentación. Primero, como muy bien dice el tema, el enfoque es un análisis geopolítico. Y cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de la ratio geográfica y su impacto político. La geopolítica ninguneada en el pasado hoy es gravitante, estelar, fundamental para comprender las relaciones internacionales, para comprender el mundo, para comprender la política internacional, para comprender todo lo que pasa en el planeta. Circunscribámonos ahora a lo que está pasando justamente en el Medio Oriente, un espacio del planeta por naturaleza fáctica, no podemos decir otra cosa, absolutamente conflictual. Yo he estado en el Medio Oriente, me he movido por esos escenarios, incluso he estado en plena segunda intifada, de manera que es un espacio de conflictos. La recurrencia de los conflictos en el Medio Oriente en verdad que nos deben llamar la atención. Y ahora, por supuesto, el mundo está mirando lo que sucede stricto sensu en el Medio Oriente, Israel y Palestina. Y en ese marco ha surgido el nombre Hamas. Entonces, Hamas, Palestina, Israel, todo se confunde para algunos. Yo trataré de cuadrar, como he referido, el tema para tener una noción cabal. En primer lugar,
Entonces, lo que yo quisiera presentar a ustedes, si me permiten un instante, por favor, es una presentación en la que estamos mirando la conceptualización de qué conflicto estamos hablando. Estamos refiriéndonos Ay, no sabes la noticia puntualmente, que el doctor Carlito. perdón, sí, estamos refiriéndonos a la guerra entre Israel con el Hamas. Y cuando digo Israel y el Hamas, estoy hablando stricto sensu de la guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas que controla el territorio de la Franja de Gaza. Ahora vamos a ver mapas, no se preocupen. Pero esto es muy importante porque hay por encima de este asunto específico, un anillo más grande que es Israel y Palestina, que es un tema de fondo que también lo vamos a ver rápidamente. Pero el asunto stricto sensu de ahora no es Israel y Palestina, sino Israel y Hamas, que controla una porción de toda Palestina. Palestina en la porción sur, que es la Franja de Gaza. Por tanto, es necesario que distingamos y no digamos que es un conflicto entre Israel y Palestina, sino entre Israel y una porción de Palestina que se llama Hamas. Esto es muy importante porque nos permite mirarlo así. Ahí están los mapas, perdón, las banderas del Estado de Israel y del Hamas. El Hamas no es un Estado. Esto es muy importante. Claro, el Hamas controla políticamente, gubernamentalmente y militarmente la Franja de Gaza. Es un grupo terrorista calificado así por Estados Unidos, calificado así por la Unión Europea y por supuesto por Israel. Y también por mí, todos los analistas que creemos que es un grupo terrorista, ¿cómo no? Pero tenemos que decir que jamás no es un Estado. Claro que tiene una particularidad, que Hamas, a diferencia de otros grupos terroristas, Al-Qaeda, que llevó el atentado a las Torres Gemelas, la Yihad Islámica, el Hezbollah, que está en el Líbano, el Boko Haram, el Estado Islámico, que lo vimos hace un par de años, hace unos 3 años, fuerte, no tuvieron una presencia gubernamental porque nunca tuvieron un poder político en ningún país, en ningún estado. En cambio, jamás sí, porque jamás llegó al poder en el año 2006, como también vamos a ver luego. Es un caso atípico, porque es un grupo terrorista que llega al poder político. Esto es muy importante. Eso explica por qué Israel lo he puesto al costado del Hamas. Pero para quienes son acuciosos, no estoy poniéndolos en el mismo nivel. No, solamente para fines didácticos, que es un Estado que se enfrenta a un grupo terrorista que controla políticamente, gubernamentalmente y militarmente, repito, al territorio de la Franja de Gaza. Entonces, ahí está. Entonces, esto es lo correcto. Es lo que estamos viendo desde el 7 de octubre pasado, es un enfrentamiento entre Israel como Estado y el grupo terrorista Hamas. ¿Esto qué significa? Voy a entrar un poco más. Que es el enfrentamiento entre un sujeto del derecho internacional, tiene deberes, tiene derechos, respeta tratados, respeta reglas, es convencional, tiene embajadas en otros países como el Perú, etc. Y un actor no convencional no acepta reglas, le llega altamente los tratados internacionales,
no tiene representación diplomática, es amorfo, lo que quieran. Este es el tamaño del enfrentamiento. Entonces, en cambio, el problema de fondo entre dos estados es entre Israel y Palestina. Y yo tendré ahora que rápidamente ubicar el tema entre Israel y Palestina. Ahí los pongo los dos son estados, por más que Israel no considera a Palestina un estado, Palestina es un estado, el Perú lo reconoce como estado de Palestina, y los dos mutuamente tienen un problema muy serio de fondo que tengo que explicarlo para luego diferenciarlo del Hamas. Entonces, bajo esa premisa, hay muchos que creen, yo también cuando era un niño, crecía en el colegio y decía, pero ¿cómo pueden tener estos dos pueblos, países, estos problemas? Y los asociaba cuando niño, cuando adolescente, quizás hasta allí, los asociaba como un problema religioso, pero no es religioso. Tampoco es un problema milenario como para creer que tiene 2000 años o es de los tiempos de la Biblia, de Moisés, Jacob. No. Pero se cree que es un problema religioso. Y cuando digo que se cree que es religioso es porque rápidamente todos piensan en Jerusalén. Y claro, Jerusalén sí es una ciudad que está dentro de Israel, dentro de Palestina, los dos la pugnan porque es la famosa Tierra Santa donde los tres, judaísmo, cristianismo e islamismo, se la arrogan como propia. Y entonces, claro, allí es donde viene la confusión porque se cree que Jerusalén nunca tendrá solución y es el problema central. Jerusalén no es el problema central, pero por eso voy ubicando el asunto. Y acá miren ustedes, evidentemente Jerusalén, ahí está el muro de los lamentos, Yahvé, Abraham, Isaac, ¿no es cierto? La imagen de la espera de la llegada del Mesías que algún momento llegará. Estuve en este lugar sagrado, importante para el mundo del judaísmo, muy respetable. El muro de los lamentos, y acá ustedes miren esta imagen, ¿no? Este es el muro de los lamentos y la parte de abajo los judíos. La parte alta se encuentran más bien los árabes. Luego el Santo Sepulcro, donde Jesús de Nazaret, ¿no es cierto?, fue crucificado en la parte alta, donde estaba el Gólgota, y luego enterrado en el Santo Sepulcro, que para los cristianos es un centro fundamental. Los turcos otomanos de Mahomet II tomaron Jerusalén en su momento, y eso originó las guerras de las cruzadas, como seguramente ustedes se acuerdan. Ahí está el Santo Sepulcro de Jerusalén. Y tercero, la mezquita del Caso, que es el lugar sagrado para el Islam, porque ahí está el Domo de la Roca, ahí está esta parte alta, la explanada, donde se dice que en un caballo alado, por sueño, Mahoma va a los cielos, parte de los cielos, lugar sagrado, el tercer lugar sagrado después de la Meca, Medina, donde está la Kaaba para los islámicos. Entonces comprenderán ustedes que hay por eso esta confusión. Pero en verdad, ¿cuál es el problema entre Israel y Palestina? Porque si este problema no lo cuento, no se entiende lo del Hamas. No se va a entender lo del Hamas. Por eso tengo que decirlo rápidamente también. Entonces, ¿cuál es el problema entre Israel y Palestina? Repito, con el enfoque de dos estados. El problema es que ambos, ¿no es cierto?, estados están en el sistema internacional, cada uno con sus niveles de pretensión. Los judíos salieron de la tierra prometida, salieron del Medio Oriente, salieron. Y esa salida no es el éxodo, no. El éxodo fue la salida del cautiverio en Egipto, acuérdense de Moisés, salen con él y van a la tierra prometida. De eso no estoy hablando, sino del otro momento, el de la diáspora, que es el segundo momento donde salen explosivamente por el mundo. Fundamentalmente va en Europa,
ahí están dando vueltas por el mundo cerca de 2000 años. Y entonces, claro, cuando llega el siglo XX, ¿no es cierto? Los judíos habían experimentado la necesidad de tener un hogar nacional, un centro, un lugar donde pernoctar para siempre. La Primera Guerra Mundial los había chicoteado y mucho. Entonces surge la famosa declaración de Balfour, que fue una declaración del ministro de Relaciones Exteriores que envía una carta donde dice que hay que pensar en un hogar nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, ahí está la famosa declaración de Balfour, surge el mandato británico de la Palestina. Un mandato dado por la antecesora de la ONU, que fue la Liga de las Naciones. Y ese mandato era para justamente mandar, tener prerrogativas sobre el territorio de la Palestina. Y miren, aquí está el territorio de la Palestina. Todo lo que ustedes ven, el mandato británico, la parte amarilla, que es actualmente el territorio de Israel y Palestina propiamente dicho, y la parte verde que ustedes pueden ver, donde está lo que se llamaba el Emirato de la Transjordania, Jordania propiamente dicho, etcétera. Todo esto era el mandato en el siglo XX, al comienzo del siglo XX. Pero esta pretensión de darle un hogar nacional a los judíos llega pues en el marco de la Primera Guerra Mundial. Hay que atender a la sociedad judía internacional y eso fue lo que Europa estaba buscando. Sin embargo, no solamente allí queda. Viene la Segunda Guerra Mundial y esta guerra mundial en verdad que chicoteó el sistema internacional para los judíos. Entonces la ONU dijo, no, esto no puede quedar así. La Primera Guerra Mundial, luego la Liga quiso hacerlo, ahora lo tenemos que hacer definitivamente. ¿Y qué hicieron? Pues se nombró una comisión que fue hasta Medio Oriente. Fue la famosa comisión de Hunskop en el año 47, 2 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial y fuera creada las Naciones Unidas. Y esta comisión fue hasta Medio Oriente y concluye lo siguiente, por si acaso que la integró, ahí está a la izquierda, el embajador Arturo García Salazar, ex canciller de la República peruano, su hijo, el embajador Arturo García Salazar, en la Cancillería de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, siempre me comentaba de la gesta de su padre, y yo conocí muchas anécdotas que me contaba Arturo García Salazar, también que fuera canciller del Perú. Y esta comisión llegó a una conclusión, dijo, lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, el holocausto, más de 6 millones, nos lleva al convencimiento de que aquí en la Palestina tiene que haber un lugar para los judíos. Ahora sí, definitivamente, y se creó la famosa visión de la ley del retorno internacional. ¿Y qué dijo la comisión? Bueno, dijo, ante tanto horror que hubo en Europa, los judíos tienen que contar con una porción de territorio donde nadie pueda aquejarlos, amenazarlos para que vivan en paz. Y por eso esta comisión, que ya dije que le integró la embajadora Arturo García Salazar, dijo en su informe que se creen 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Ahí está. Israel y Palestina fueron creados por una resolución de las Naciones Unidas. Y ahí está el territorio de la Palestina. Lo que está en naranja es el Estado judío y lo que está en amarillo el Estado árabe. Resulta que los judíos aceptaron la resolución porque no era obligatoria. Como toda resolución de la ONU es recomendativa, los judíos, los israelíes aceptan la resolución y por tanto se constituyen en un Estado. Esta resolución estableció de manera categórica la formación de 2 estados y los judíos, los israelíes, la aceptan y declaran su independencia. Ahí está David Ben Gurión, el mismo día 14 de mayo del año 48, en que se declaran como Estado y con un territorio. Bueno, ese mismo día, y no otro, acabó el mandato británico, acuérdense de la declaración de Balfour. Y ese mismo día, el mundo árabe no solamente no acepta la declaración,
sino que todo el mundo árabe le declara la guerra a Israel. Hay una declaratoria de guerra, no los aceptan, los declaran intrusos. Yo siempre he dicho, se los he dicho a mis amigos, los árabes, a los embajadores con los que siempre me reúno, ahora que he viajado a las Naciones Unidas hace un mes, hemos estado debatiendo y conversando, siempre para mí fue un error del mundo árabe de Palestina no aceptar la resolución de la ONU que le daba el estatus jurídico de Estado. No lo aceptaron porque consideraban que Israel era intruso. Yo sigo diciendo que fue un error porque en verdad el territorio de la Palestina siempre ha sido de Israel y siempre ha sido de los árabes. Por favor, siempre pongo este ejemplo práctico para que los jóvenes que nos ven, los profesionales que están con nosotros, Jesús fue judío y nació en Belén. Y Belén es árabe. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces, tenemos que ser claros y sensatos con todo esto. Jesús, un judío, nació en lo que hoy es territorio árabe de Belén. Cuando yo he conocido la iglesia de la Natividad, he tenido que cruzar la frontera e ingresar en Belén, que es territorio árabe, territorio palestino. Pero no lo aceptaron, le declararon la guerra y vino una etapa muy cruenta entre los dos países. Ese fue el primer gran punto de inflexión. Viene 20 años después esta guerra totalizadora, casi como la que, de sorpresa, como la del 7 de octubre pasado. Israel toma todo el Sinaí, sorprende a los árabes. Era el año 67, yo nacía un mes después del mes de junio, y en ese momento Israel era ya poderoso. Estados Unidos se había preocupado por apoyar Israel, ya no era un micro país, sino era un país poderoso militarmente como hoy, que es la cuarta potencia militar del planeta. Y toma todo el Sinaí y eso evidentemente ocupa y genera una consecuencia. ¿Qué produce el ingreso de Israel en el territorio de los árabes? Que mientras los israelíes ocupan el territorio de los árabes, porque esa fue la verdad, los árabes evidentemente son desplazados y al empujarlos se crean pues los asentamientos judíos. Miren ustedes, ahí está el territorio de la Palestina antes y después, para que vean ustedes cómo se ha movilizado todo el territorio, todo lo que hizo la guerra de los 6 días, todo el Sinaí de verde es tomado por Israel luego de la guerra de los 6 días. Después lo devuelven gran parte del territorio cuando llegan a los acuerdos de paz con Egipto, eso es cierto, pero generó pues todo un revuelo porque se produce los asentamientos judíos. No son los asentamientos como los de Perú, donde vive gente muy digna, muy linda, que he ido a visitarlos, a verlos, pero muy pobre. No, estos son asentamientos con casas, con coches, con cocheras, pero son espacios donde los judíos han llegado. Y al llegar allí, ¿qué han hecho con los árabes? Los han sacado de allí. Ahí está, este es un asentamiento judío. Y miren ustedes, los palestinos salieron del lugar donde estaban, los expulsan y han tenido que ir a parar a los campos de refugiados. Este es el problema, señores. Por este problema se matan en el Medio Oriente. Y no es religioso como se está pensando o se cree algunos erradamente. El problema entre Israel y Palestina, que es el de fondo, es un problema de territorios. Ahora bien, esto hizo que surgiera espacios extremistas, tanto en Israel como en Palestina, no solamente en Palestina, pero sobre todo en Palestina, surgen grupos terroristas. Y esos grupos terroristas, evidentemente, controlan ciertas porciones de la vida palestina. El Al-Fatah, en el norte, en lo que se llama la Cisjordania norte, donde estaba Yasser Arafat, el gran líder histórico, y en el sur, en la franja de Gaza, estaba evidentemente el Hamas, en la porción sur. Y
estos dos brazos armados, hasta entre ellos han lidiado, han estado en pugna, luego se amistan, pero eso es Palestina. Palestina es Cisjordania al norte y Gaza al sur. Cuando estaba Yasser Arafat vivo, el gran líder histórico, que lo vamos a ver ahora, era un solo paquete completo. Cuando muere, se dividen más todavía y hay enfrentamientos, de tal manera que no hay control de uno sobre otro. Ahí está Cisjordania, Jerusalén, ustedes ven Cisjordania, toda la zona punteada, toda Cisjordania, la porción palestina del norte y la porción sur, que está acá separada, la franja de Gaza, donde actualmente es la guerra. Aquí no hay guerra en estos momentos, por favor. Alguien me preguntaba, no, no hay, solamente todo es aquí en el sur, en la franja de Gaza, territorio que he conocido, conozco, he cruzado la frontera hasta Rafah y hemos llegado incluso hasta el Cairo, una zona tortuosa, difícil, siempre persinándonos, porque sabe Dios que nos hubiera podido pasar en su momento, en plena intifada, pero zonas turbulentas en términos políticos, sin duda alguna. El segundo punto de inflexión es que los israelíes y los palestinos tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo. Surgen dos grandes figuras, Yitzhak Rabin, el primer ministro, y Yasser Arafat de Israel y Yasser Arafat de Palestina, que ya ustedes ahí los tienen a los dos. Al primero, al judío Yitzhak Rabin, lo matan. ¿Quién lo mata? Un judío, no un árabe. Un judío fanático lo mata a Yitzhak Rabin en un lugar, en una plaza pequeña en Tel Aviv. Y a Yasser Arafat se dice que lo envenenan, algo le pasó y murió algunos años después. Ahí está Bill Clinton, al día de los acuerdos de Oslo, de Camp David, casi llegan al acuerdo. Los matan porque no querían que haya acuerdo. ¿Quiénes no querían? Los que estoy hablando, los extremistas, no el pueblo palestino y no el pueblo de Israel, sino los extremistas, como Sendero Luminoso, que no quiere la tranquilidad del país, extremista, pues son extremistas que no quieren la paz, no quieren la tranquilidad. Y ahí está, la paz estaba cerca y se esfuma. Y se esfuma la paz porque evidentemente ambos mueren y al morir se acabó la posibilidad de tener gente que pudiera hacer viable esta paz. El Hamas, apenas muere Yasser Arafat, líder palestino de la Gran Unidad Palestina, se hablaba de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Palestina. Todo eso conseguido por Yasser Arafat en el 2006, se puso un punto de quiebre y surge el Hamas, se empodera, gana elecciones el Hamas. Por eso les dije, es un grupo terrorista atípico porque tiene gobierno, tiene poder en Gaza y gana elecciones, y al ganar las elecciones, por supuesto fraudulenta, pero las gana y controla todo el sur pequeño que les he mostrado, que es la franja de Gaza. Desde entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No hay interlocutores, han venido sosteniéndose en una relación muy tortuosa, pero ya no el gobierno de Palestina con su presidente Mohamed Abbas Abu Mazen, que está a mi izquierda, ustedes lo ven allí, el sucesor de Yasser Arafat, que él debería controlar toda Palestina. ¿Qué es toda Palestina? Recuerdo, Cisjordania y Franja de Gaza. A Mohamed Abbas debería controlar todo, no puede controlar el sur. La franja de Gaza no la puede controlar, se ha debilitado el presidente de Palestina, hay que decirlo, por más buena voluntad que sí le puedo reconocer. Y al otro lado, en Israel, Benjamín Netanyahu, 5 veces primer ministro, 5 veces primer ministro. Hoy día está empoderado, ha formado un gobierno de coalición, de emergencia nacional, pero es en el fondo, es un hombre desgastado políticamente, nadie lo quiere y no es el hombre para la paz entre Israel y Palestina, porque no lo quieren ni los judíos ni los árabes. Tenemos que decir por su nombre las cosas, pero tiene mucho carácter.
hay que decirlo también. Y por eso está llevando adelante, digamos, para salvar su cabeza también, hay que decirlo, la relación con Palestina jamás, y le ha declarado la guerra al Hamas. Y esto es muy importante que lo tengamos presente porque estas son las dos realidades. En Palestina no hay la unidad del pasado y en Israel quieren la salida de Benjamín Netanyahu. Ahora, el tercer punto de inflexión es lo que acaba de pasar. Ven, ahora se puede explicar un poco mejor lo que estaba refiriendo para cumplir con mi media hora, 40 minutos de exposición. Yo puedo hablar 2 horas, pero yo comprendo los tiempos que la universidad en esta etapa me pide y además porque es importante escuchar las preguntas. Pero veamos acá. El día sábado 7 de octubre, yo me acuerdo mucho, estaba en Naciones Unidas, hubo un alboroto, y hasta el día siguiente se convocó el Consejo de Seguridad, fuimos para mirar qué era lo que estaba pasando, y era que el Hamas había cruzado la frontera de Gaza. Acuérdense, Gaza al sur, el Hamas controla, cruza y va a los kibbutz, donde viven grupos judíos de manera colectiva, y masacran a 1.200 israelíes. Los masacran, los matan. Yo he visto videos que me han mandado donde se les ve bolsas, cercenados, cortadas las cabezas, le decían que no, pues todo se ve. Terrible escenario. Bueno, todo eso de enorme impacto. Y por supuesto, esto fue un duro golpe para el ego de Israel, sobre todo porque Israel se ha jactado de ser un país con una seguridad, casi me hacía acordar a Estados Unidos cuando decía que jamás iba a ser atacado por nada, y ya vieron lo que le pasó en 2001, en las narices de las Torres Gemelas en Nueva York por Al Qaeda de Osama Bin Laden. Bueno, el Hamas mató a más de 1.200 israelíes. En la NESEP declara la guerra al Hamas, el gobierno de Benjamín Netanyahu, no a Palestina toda, sino solamente al Hamas, al grupo terrorista que controla la franja de Gaza. Israel reacciona al instante, fue feroz. La respuesta de Israel, yo diría que incluso fue desmedida, desproporcionada. Ustedes han visto lo que pasó incluso con un hospital, levantó todo y ha matado mucho más gente que los 1.200. Igual, 1.200 o una persona, igual son muertes y todo es condenable. Me preguntaban hoy en la mañana en una radio si eso puede ser legítima defensa. Yo dije que sí, y voy a explicar por qué rápidamente. Si la legítima defensa es la reacción militar de un Estado sobre otro, la pregunta es, si Hamas no es Estado, ¿por qué legítima defensa? Porque Hamas, a diferencia de Al Qaeda, la Yihad Islámica, el Hezbollah, todos estos grupos terroristas, sí tiene control político de Gaza. Nos guste o no, es un grupo que controla la franja de Gaza políticamente y por tanto es parte de Palestina. No hay decisión, no se ha separado políticamente de Palestina. Que no puede controlar el presidente de Palestina al Hamas es un tema distinto, pero lo es parte del todo. Entonces, Israel ha reaccionado con legítima defensa. Esto ha significado que Israel haya decidido una incursión militar sobre la franja de Gaza. ¿Qué ha conseguido Israel desde el día 7 de octubre? Estamos hoy día 30. ¿Qué ha conseguido en 23 días? Pues primero, que al anunciar que va a incursionar en Gaza, ya está en su cuarto día de incursión en la zona de frontera cruzando tanques, ha logrado que la gente huya de la zona norte y se pegue al sur, cerca de Egipto, en la zona de Rafah. Y eso, solamente ese acto, ya han dejado un montón de territorio, digo un montón, en un espacio pequeño, pero lo han dejado. Israel va a entrar de todas maneras. Ha dado un ultimátum, algunos dicen que está suavizando la tarea, yo no creo, yo no veo a Israel que diga que no va a entrar. Si no lo entra, le cortan la cabeza a Benjamín Netanyahu, se pierde todo el poder que pudo haber conseguido. Israel necesita un statu quo
E Israel va a optar por un ingreso en la franja de Gaza total, con el único objeto de hacer exactamente lo que hizo Estados Unidos cuando Al Qaeda, coludido con el gobierno talibán, atacaron Nueva York y el Pentágono. ¿Qué hizo? Cruzó el Atlántico, llegó a Afganistán, sacó del poder a los talibán, arrasaron con todo y controlaron el país. Bueno, yo creo que Israel va a hacer lo mismo. Van a sacar al Hamas del control político de la Franja de Gaza. Se han dado cuenta que con la muerte de 1.200 personas no hay ninguna posibilidad de entendimiento y evidentemente eso ha generado que se produzca una situación muy tensa. Tienen actualmente más de 200 rehenes que llevaron los miembros de Hamas hacia la Franja de Gaza, los tienen en túneles, acaban de canjear a 2 personas más, quieren canjes. Los árabes normalmente cuando canjean, si piden, si entregan a Israel 10, piden 100, ahora hay 200, van a pedir 1.000 seguramente. Están en esa etapa. Este ultimátum, a mi juicio, acabará en las próximas horas. Habrá una incursión militar y habrá muchos muertos. Y seguramente que no se produzca, pero seguramente comenzarán con los propios judíos que actualmente se encuentran en los socavones o en los túneles secuestrados por el Hamas. Esta es una realidad, pero ¿por qué el Hamas ha hecho todo esto, doctor Rodríguez Mackay? ¿Acaso será que solamente sea el tema de fondo, los territorios? No, yo no creo que solamente sea eso. Aquí hay un objetivo del Hamas que tiene una ratio exógena, o sea, desde afuera. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? En los últimos 3 años, Israel ha comenzado a normalizar su relación con los países árabes. Raro para algunos, pero cierto en el realismo político. En el pasado, se acordarán conmigo, todos los países árabes odiaban y le declararon la guerra a Israel. Inclusive había el famoso panarabismo, la unidad árabe contra Israel. Eso fue cambiando. Y entonces Israel empezó a normalizar sus relaciones. Y en la cuenta, en la contabilidad del Hamas, eso pues va en contra de sus proyectos extremistas y por esa razón, evidentemente, el ataque ha congelado esa normalización de las relaciones internacionales que tenía Israel con Emiratos, con Bahrein, con Sudán y con Marruecos. No es que las haya retrocedido, sino las ha paralizado únicamente, que es distinto. E incluso en el marco de otros 2 países difíciles, como son el caso de Arabia Saudita, el primer país exportador de petróleo, Qatar, que tiene el primer país del mundo que tiene gas, que ya dijo que si ingresan a la Franja de Gaza va a cortar la venta de gas mundial, se ha paralizado. Esta normalización se ha paralizado. Todo está en stand-by con los países árabes. Se han reunido en la Liga Árabe la semana pasada y hay una actitud mirando qué cosa es lo que va a hacer Israel. Yo estoy persuadido que si Israel ingresa, como que lo va a hacer en la Franja de Gaza, repito, si no lo hace, yo veo a Israel debilitado. Nunca les ha gustado perder una guerra. Bueno, eso me parece bien, porque nunca a nadie le puede gustar perder una guerra. Y cuando yo estudié en Israel, miraba a los israelíes que buscaban siempre la victoria, y creo que la victoria siempre todos tenemos que tenerla, no solamente los israelíes. Pero digamos, si eso pasa, habrá una masacre de ida y vuelta, una carnicería humana, y eso puede encender un anillo mayor donde entren otros actores circunscritos al Medio Oriente, y de allí no creo que vaya a salir. En el Líbano, al norte de Israel, Hezbollah, que suele apoyar lanzando bombas, como lo ha hecho la semana pasada. Siria al sur, al costado, donde está Bashar al-Assad,
que ya sabemos que Siria con Israel tampoco se llevan. Es más, Israel la semana pasada ha bombardeado el aeropuerto de Damasco. E Irán, ni hablar de Irán, que es también un país islámico, no son árabes, son persas, pero es el país, digamos, con mayor producción, con mayor hegemonía entre los islámicos en el Medio Oriente, que viene apoyando a Hamas y que fácilmente controlar la península arábiga por donde sale la cuña como un cuerno, que es el estrecho de Hormuz, por donde sale todo el petróleo del mundo. Irán, que además tiene poder nuclear, es el más gravitante de todos. Y estos anillos de estos tres países que odian a Israel puede originar que se produzca una extensión como consecuencia del ingreso en la Franja de Gaza, que como he referido, seguramente va a ser muy complicado. Ahí está, miren ustedes, aquí está Siria, ¿ah? Aquí está Líbano, y aquí está más acá, está Irán, país poderoso. Este es el Golfo, el estrecho de Hormuz, acá está Irán, aquí está Qatar, Bahrein, Emiratos, todos estos países, Kuwait, mucho dinero, mucha plata, mucha ostentación. Por aquí sale, por este estrecho sale el petróleo para el mundo. Irán lo puede controlar rápidamente y eso puede taponear los intereses económicos, puede encarecer la economía mundial, qué sé yo. Esta es la situación que podría devenir si acaso se produce una incursión militar que, según estoy mirando en las últimas horas, han entrado tanques y han salido, han paralizado, pero todavía no se ha visto esa feroz incursión militar que anunció Benjamín Netanyahu. Estados Unidos no participa. Manda apoyo, sí, pero no participa, no se involucra. Y no lo hace, nunca lo ha hecho, porque Estados Unidos tiene que mantener una posición realmente midiendo todo, no puede perder su ratio con Israel, estratégica alianza, pero tampoco con los países que le suministran el petróleo del planeta, que es Qatar, que hasta el propio Irán, que lo ha sancionado, son los países que controlan el petróleo del mundo. Tampoco Estados Unidos se va a ver imbricado en una guerra donde ni siquiera es de un estado con otro, sino de un estado contra un grupo terrorista. Tenemos que ser claros. Y mientras Estados Unidos no se involucre, yo no veo a Rusia involucrada, más bien está preocupada por acabar la guerra con Ucrania, y los chinos no están preocupados en guerras, no, los chinos están preocupados en Shanghái, en controlar el mundo económicamente, en ser la superpotencia económica, y mientras tanto siguen armándose militarmente. América Latina, ante este escenario, alguien dirá, no, pero nosotros estamos al otro lado del mundo, ¿qué nos va a pasar? No, es que así no debe mirarse. El mundo es un mundo estrecho. Ya vieron ustedes que la guerra de Rusia con Ucrania encareció el precio de los fertilizantes. Cuando yo fui canciller, fue una de las cosas que me pidió el presidente de ese momento, Castillo: por favor, ocúpese. Negocié, conseguí para acabar con la crisis de los fertilizantes, pero bueno, eso es otro cantar. Las pugnas internas e intereses, sabe Dios de quién, no se logró, pero vean ustedes cómo repercute el problema de los granos de Ucrania y de Rusia que salen por el Mar Negro. Se vio trabado, encareció el mundo. ¿Se imaginan qué podría pasar con una guerra totalizadora en el Medio Oriente sin salir de allí? Con el tema del petróleo también va a encarecer todo, y seguramente otra vez volveremos a ver el problema de los limones, que si ya no cuestan 16, costarán 18, 20 soles, y ni hablar de comer ceviche, porque todo se encarece, porque el petróleo es lo que determina la cualidad hacia arriba o hacia abajo, que ya sería una desvirtud sobre el precio del petróleo en el sistema internacional. Me preocupa, y con esto puedo ir acabando, profesor Héctor, profesor Otto, profesora Elizabeth y todos los amigos, me preocupa que hace buen tiempo, desde que llegó al gobierno Hugo Chávez y lo reemplazó
Nicolás Maduro, haya mucha presencia, no del mundo árabe, porque hay mucho prejuicio sobre el mundo árabe, son gente linda. El Corán es una de las, el libro sagrado que lo tengo acá en la biblioteca y que hay que leerlo con mucho respeto, no, sino porciones, digamos, extremistas que puedan estar ingresando por Venezuela hacia la subregión. Cuidado con eso. La inteligencia latinoamericana tiene que mirar muy bien el tema. Hay vinculación de Venezuela con el Líbano y Venezuela con Irán. Eso no es un secreto. Y todos lo sabemos perfectamente. Incluso hace muy poco Bolivia, la Bolivia que ya conocemos, del Estado plurinacional, ha llegado a un acuerdo con Irán. Y entonces esas cosas deben preocuparnos en la región. América Latina, América del Sur, la subregión andina son espacios de paz, son espacios que no son conflictuales, pero tenemos que tener mucho cuidado porque cuando se irradie el terrorismo internacional, como pasó en el pasado con los lobos solitarios u otras manifestaciones, ya América Latina se ha vuelto un espacio estratégico y también vulnerable para, digamos, disociar a lo que tradicionalmente puede hacer para Estados Unidos, cuidar espacios concéntricos habituales. Esto es lo que nos presenta un sistema internacional donde el terrorismo que hemos visto en el Medio Oriente nos presenta un escenario realmente complicado. Yo no veo sino que la diplomacia el día de hoy debe lograr lo que aprendí en la Cancillería de mis maestros, que se consiga el alto el fuego. Una vez conseguido el alto el fuego, entonces recién allí empezará a bajarse, por ejemplo, la reactivación del Cuarteto de Madrid para conseguir que luego se puedan volver a sentar en una mesa sin Benjamín Netanyahu, por supuesto, y sin el Hamas, y encontrar una salida definitiva donde Jerusalén, conforme a la resolución 181, siga su decurso internacional, sin soberanía para nadie, pero con un decurso de jurisdicción internacional, y haya una devolución de territorios, tampoco de todos los territorios, pues Ariel Sharon, que fue primer ministro en su momento, justamente en esa época yo estaba en Israel, inició la desconexión, iban devolviendo territorios. No se puede devolver todo, seamos claros, pero algo tendrá que hacerse. Sigo creyendo que Israel tiene derecho completo a vivir en paz, gente linda, gente muy buena, que ha sido castigada a través de la historia. Tenemos que comprenderlos, lo que vivieron, el holocausto que padecieron. Tenemos que mirarlo así. Y tienen derecho a vivir en paz. Y por eso han decidido su política de Estado y por eso son una potencia militar para su defensa. Y los palestinos, un pueblo también lindo que ha estado dominado por las grandes potencias, donde hay gente que merece respeto, derecho internacional humanitario para ellos, y por supuesto, nos duele y nos conduele la muerte de 1.200 judíos masacrados por el Hamas, y nos duele y nos conduele la muerte de miles de palestinos en espacios civiles donde se ha tirado al suelo el derecho internacional humanitario por Israel, que constituyen crímenes de guerra. Hay que decirlo. Los dos son malos extremis cuando deciden un resultado por la violencia, por las armas. Hay que pensar en la diplomacia, hay que pensar en la paz como la única alternativa. Y el Perú, y con esto prometo acabar, el Perú, que ha estado presente desde los tiempos de Arturo García Salazar, debería alzar la voz en las Naciones Unidas. No hay que ser una superpotencia para eso. Lo he dicho a algunos diplomáticos tomando cafés en Naciones Unidas y recientemente hasta en Senegal, que tenemos que levantar la mirada y decir: el Perú puede contribuir, como lo hizo Víctor Andrés Belaúnde, como lo hizo Arturo García Salazar, como lo hizo Javier Pérez de Cuéllar, con una diplomacia vanguardista, sin temor, ofreciendo fórmulas con acto creativo
para que se pueda producir una paz en un espacio como el Medio Oriente, cuya repercusión está a la vuelta de la esquina si acaso no le ponemos la atención debida y se consiga una paz definitiva, que es lo que todos los pueblos del mundo estamos esperando. Ojalá que no se produzca esta incursión militar. En el realismo político la veo inminente, porque me preocupa la reacción internacional del sistema colectivo mundial. La gente es muy voluble en su percepción, así como inmediatamente a la muerte de los 1.200 judíos vino una condena sobre Hamas y Palestina. Cuando hubo el ataque al hospital de Gaza, hubo una condena sobre Israel. Inmediatamente, esas polarizaciones no me gustan, son muy malas para un sistema internacional que requiere y exige ecuanimidad y equilibrio, como ese que tratamos de darle ahora en el trabajo académico que vamos a comenzar en la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo, el nombre del mayor bate de la historia del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. A todos ustedes, mi gratitud por la oportunidad de haberme dispensado unos minutos para decir mi visión sobre este tema tan complejo de la vida internacional. Muchas gracias, muy amables. Gracias, estimado doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, por su excelente ponencia. Si hubieran algunas preguntas, lo pueden hacer llegar por el chat o directamente, si creen ustedes conveniente. Que tenemos acá a un ponente de lujo que nos ha ilustrado pues completamente en cuanto a la guerra de la Franja de Gaza que se viene realizando, ¿no? Nos ha hecho una ponencia excelente, narrándonos toda la historia del conflicto en la Franja de Gaza, en los países árabes, de Palestina, ¿no? O algunos de acá de nuestros docentes que tenemos, nuestros alumnos, invitamos a hacer las preguntas que crean conveniente. No tenemos preguntas, creo, amigo Héctor, pero yo sí, pues quiero igual agradecerle al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay por la excelente ilustración que nos ha proporcionado el día de hoy. Desde el punto cero hasta el 2023, 30 de octubre del 2023, ha hecho un mapeo extraordinario de cuáles son las repercusiones geopolíticas, sociales y sobre todo la parte económica que lo tocó en algún momento, muy interesante y que podría causar, pero más allá de lo que ahora ya se viene viviendo en temas de recesión, por ejemplo, en el país, podría causar un impacto, pero muy, muy negativo, ¿no? Si esto se agudiza, ¿no? Porque ya vemos de que hay muchos recursos que vienen de esa zona, pues hasta hacia Latinoamérica, definitivamente. Y pues adicionalmente a ello, pues tenemos también los temas sociales que se pueden ir sumando, ¿no? Como bien lo mencionaba, el terrorismo no tiene fronteras hoy en día, y pues estos fanáticos igual se sienten siempre de alguna forma pues entrelazados y a veces coordinan estos temas también internacionales y cómo no, el país siempre pues estará ahí sujeto a este tipo de intervenciones externas. La globalización trae estas cosas, muchas veces cosas positivas, muchas veces cosas negativas. Así es que yo le agradezco enormemente al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, pues que nos haya ilustrado con este tema y no sé si quiere dar algunas conclusiones finales, doctor, ¿no? Para cerrar el evento. Sí, muchas gracias, profesor Otto. Siempre he creído que las guerras son muy malas y que una vez producidas por su colisión entran en crisis los factores de la convivencia social. La economía se ve alterada, la gente huye de la guerra, la gente
retira sus dineros de los bancos, como pasó en los conflictos del pasado, y entonces todo eso altera el sistema internacional. América Latina es un continente siempre emergente y que tiene aspiraciones importantes en el sistema internacional, y precisamente por ser un espacio emergente, tiene también su tamaño de vulnerabilidades. Por eso que los conflictos en otras partes del mundo normalmente van a latigar no a los poderosos, sino a los vulnerables, sino a los países como el nuestro, como los de la región, que quieren salir a flote, pero van a tener pues sus problemas. Y eso es lo que le está pasando evidentemente a países como Perú, que por la guerra tienen problemas de ubicar su comercio, su mercado internacional, precisamente por las restricciones que se van produciendo. No sabemos todavía el tamaño de las que puedan haber en el futuro inmediato, pero lo que sí sabemos es que esta guerra, la que está pasando en el Medio Oriente y la otra, la de Rusia con Ucrania, son muy peligrosas, en tanto que una tercera o cuarta de guerras específicas, allí sí puedan desatar una situación mucho más compleja en el sistema internacional. Y países como el Perú, que todo el tiempo le están dando recursos naturales, se los tengan que dar a precios baratos y terminemos siendo otra vez objeto de las los mayores latigazos que le da la economía mundial a los países deudores. No somos un país acreedor, somos un país deudor, somos un país que puede ser atractivo por inversiones, pero ya vemos que nuestro proceso histórico está medio fracturado, en algunos países más, en otros menos, y las guerras como las que están pasando distraen, no nos permiten avanzar lo que quisiéramos, y evidentemente sus impactos van a ser siempre por el lado de los más vulnerables. Cuando esos países que son grandes acreedores del mundo sufran, vuelcan la mirada sobre los países pobres o en desarrollo y le dicen, te toca actuar. Y esos países, pues nos vemos comprometidos en situaciones de rigor que evidentemente nos trastocan nuestra vida nacional. Tenemos que ser contingentes. El Estado peruano debería tener una mirada internacional con una política exterior de contingencia, de previsión, de prevención, pero pareciera que eso no está en el radar todavía de los políticos en nuestro país. El Perú necesita comprender que vive la interdependencia, es decir, así como el mundo necesita nuestros recursos, nosotros necesitamos de la comunidad internacional. Y en esa interdependencia debemos cuidar nuestros intereses en otras partes del mundo. De manera que yo aspiro y espero que nuestra diplomacia haga su trabajo en las Naciones Unidas, volcando fórmulas, volcando alguna posibilidad de solución. Repito, no hay que ser país del primer mundo para tener protagonismo, solamente hay que quererlo, hay que tener ganas de ser protagonista, y eso evidentemente dependerá del tamaño con que nuestra diplomacia y el gobierno de Perú miren lo que está sucediendo en el sistema internacional del Medio Oriente. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias, doctor Rodríguez Macay. Pues hemos estado leyendo los mensajes por el chat y nos dicen, yo quiero seguir participando en estas actividades del lunes de gestión. Claro, y los invitamos a seguir participando en lunes de gestión todos los meses. Siempre tenemos ponencias de justamente de corte internacional, de temas coyunturales que suceden en nuestro país. Así es que, pues, marquen su asistencia, que igual nosotros lo vamos a seguir invitando a los próximos eventos a realizar. Muchas gracias, el doctor Miguel Ángel, que forma parte también de nuestra casa de estudios, y a todos los docentes, alumnos y público en general que el día de hoy
nos ha permitido llevar hasta sus hogares este interesante tema que hoy en día no solamente es del Medio Oriente, sino es del mundo y que cobra mayor relevancia por todo lo que vamos pasando. Muchas gracias, doctor, y a cada uno de ustedes bendiciones, Gracias. que tengan una hermosa noche. Gracias. Gracias a todos ustedes. Es así como estamos llegando a la parte final de este seminario internacional denominado Análisis Geopolítico del Medio Oriente y repercusiones en el Perú, que esta noche tuvimos como ponente al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, ¿no? Nuestro agradecimiento a nombre de la Universidad César Vallejo, de nuestra escuela de posgrado, de nuestra maestría en gestión pública. Así que, doctor, lo estamos comprometiendo a que usted siga participando en nuestro lunes de gestión. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.